Listo. Bueno, lo que vamos a ver hoy es la primera parte de lo que es ciencias. El material que vamos a estudiar en ciencias son básicamente dos, lo que es ciencias para el mundo contemporáneo y lo que tiene que ver con lecciones preliminares de filosofía y el libro de La nueva historia de México, ¿ok? La nueva historia mínima de México. Ese ya les he platicado un poquito de ese material. Bueno, vamos a compartir la sesión y voy a empezar a explicarles. Unos segundos para que inicie. Bien. Estamos en esta cuestión de lo que es la ciencia. Nos vamos a centrar en qué es la ciencia. Bueno, la ciencia tiene un principio a partir de la filosofía, de las cuestiones primordiales que se hace en la filosofía. La filosofía se cuestiona acerca de cómo inició todo, cómo surgieron las cosas, por qué el universo, por qué es así. Bueno, eso va dando pauta a lo que es o conocemos como la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Es un conocimiento. Como todo conocimiento, debe tener un objeto de conocimiento. La ciencia tiene dos objetos de conocimiento. Por una parte la materia y por la otra el hombre. Sin entrar en definiciones de qué es la materia y de qué es el hombre, son aspectos muy complicados, especialmente poder definir qué es el hombre. Ahora, nos referimos al hombre en su conjunto. No quiero decir humanidad porque ese es otro concepto bastante más complicado. Lo que vamos a decir es que el hombre es, aquí nos referimos al hombre, a todo lo que abarca la especie humana, ¿sí? El Homo sapiens en su totalidad, hombres, mujeres, adultos, pequeños, mayores, todos ellos. La materia es un concepto un poco más fácil de establecer porque hay una definición mucho más clara. Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y es medible o está en el tiempo. Bien, como tenemos un conocimiento, lo que vamos a tener es un conocimiento de la realidad, ¿sí? Queremos designar o saber qué es la realidad. Bien, ese conocimiento que vamos a tener va a ser el conocimiento del fenómeno. Vamos a dar un carácter aquí a la cuestión de fenómeno porque es lo que podemos observar, ¿sí? Un fenómeno es aquello de nuestro objeto de conocimiento que es observable. En el caso de la materia, bueno, tenemos un fenómeno natural. En el caso del hombre, tenemos un fenómeno social. Empecemos por el fenómeno natural. Este fenómeno natural parte de una palabra griega que es physis, que significa naturaleza. De ahí la palabra física o la materia que nosotros conocemos como física, que es naturaleza. Ese es su origen. ¿Sí? Lo que se pregunta el hombre en el fenómeno natural es el origen del universo, es decir, cuáles son esos principios y causas del universo, qué lo originó, por qué se originó, cuáles son esos principios que gobiernan al universo. ¿Por qué? Porque reconocemos en el universo un cosmos, un orden natural, hay una especie como de regularidad, que algo se repite de manera constante, la caída de los cuerpos, las cascadas siempre caen, el agua se congela a ciertas temperaturas, hierve a otra temperatura y se hace gas. Nosotros siempre nacemos con las mismas condiciones, los brazos en el mismo lugar, las piernas en el mismo lugar, nuestras funciones orgánicas siempre son las mismas. Entonces parece que hay una regularidad en ese orden natural, ¿ok? Ese orden natural es lo que lleva a algunos pensadores y algunas creencias a considerar que si se rompe con ese orden natural, entonces estamos rompiendo con la creación. No podemos negar que dentro de las creencias está la idea de que todo fue originado por una entidad. En ese caso puede ser un Dios. Y si él hizo ese orden natural, entonces no se puede romper. Eso significa que algunas religiones consideran que la homosexualidad, por ejemplo, no va con el orden natural. ¿Por qué? Porque para el nacimiento de una criatura
se necesita un hombre y una mujer. Por eso ellos rechazan la posibilidad de una unión de carácter homosexual. Pero esa es una creencia, ¿ok? Es verdad que hay un orden, sí, pero también nosotros como humanos tenemos otras condiciones y eso nos va a llevar al ámbito de lo social, ¿ok? El otro fenómeno va a ser el fenómeno social. Bueno, regreso. Dentro de este fenómeno natural podemos entender por qué entonces las ciencias que estudian a la materia se les atribuye el carácter de ciencias naturales. Por eso se llaman ciencias naturales. En su examen está clasificado como ciencias experimentales. Yo no estoy muy de acuerdo que se le llamen ciencias experimentales. Prefiero llamarlas ciencias naturales. Siempre las llamaré yo ciencias naturales. Hay una razón por la cual le llaman ciencias experimentales, ya lo veremos. Bueno, estas ciencias naturales son la física, que estudia los fenómenos, la química, que estudia la transformación de la materia, la biología, que estudia la materia viva, a los organismos, la geología, que estudia la Tierra, y la astronomía, que estudia todos los cuerpos extraterrestres, es decir, aquellos que están fuera de la Tierra. Me gusta ponerle así extraterrestres. Pero estamos hablando de planetas, cometas, meteoros, galaxias, todo eso. En términos generales, el universo, a eso se le llama cosmología. La cosmología es tratar de ver el universo como un todo. Luego vienen las ciencias sociales. El fenómeno social, ese fenómeno social, lo vamos a marcar como una relación entre el hombre y diferentes aspectos del hombre. Esa relación puede ser el hombre en contacto o en relación con la materia. Eso es lo que llamamos lo útil. ¿Por qué? Nuestra relación con la materia no es una relación mística, no es una relación religiosa ni nada de eso. La relación social que tenemos con la materia es transformarla, convertirla en cosas útiles, en algo que nos sirva. Por ejemplo, una taza, ¿sí? Es un recipiente que me permite contener un líquido. Eso es un útil. Y la taza está hecha de materia. Entonces mi relación con la materia es convertirla en cosas útiles. Y entonces la convertimos en herramientas, en edificios, en ciudades, en pupitres, en escritorios, en camas, en cocina, en un refrigerador. La convertimos en cosas que facilitan nuestra vida. Son facilitadores, por eso les llamamos útiles. Luego viene la relación del hombre con el hombre mismo. A eso le vamos a llamar política. Cuando hablamos de política, aquí le faltó la I, entonces cuando le marcamos aquí como política, ¿sí? Esa relación que tenemos es nuestra relación social, que se relaciona directamente con nuestra moral, nuestras costumbres, las leyes, el respeto, la convivencia, el ámbito cultural que tenemos y social. Eso tiene que ver con la política, esa es la relación. Luego, el hombre tiene una relación con sí mismo, el hombre con él mismo. Es la psique. Psique lo pueden entender como la mente, el alma, el espíritu, como quieran, pero hay una relación del hombre con él mismo. Hay una especie de conciencia, ¿sí? Podríamos considerar en este aspecto que esa conciencia es darnos cuenta de nosotros y darnos cuenta del mundo, pero a través de nosotros. Es decir, somos conscientes de nuestra propia existencia y de nuestro propio ser, aunque eso son cosas tremendamente complicadas que después serán abordadas por la filosofía. Pero en este aspecto encontramos que hay una relación con nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo actuamos ante los demás, ante nosotros mismos? Bueno, luego viene una relación del hombre con las creencias, que le vamos a llamar ideología. Son nuestras distintas formas de pensar, creer y actuar, ¿sí? Esas creencias. No necesariamente son religiones, pueden ser las religiones, pero también la ciencia es una creencia. O sea, el conocimiento se atribuye como una creencia. Creemos en la ciencia, creemos en ese conocimiento, pero también podemos tener muchas distintas creencias, ¿ok? Pero hay una relación y las ciencias sociales buscan entender esa relación entre el hombre y sus creencias. ¿De dónde surgen? ¿Por qué creemos? ¿Por qué hay una relación, una necesidad de creer? Etcétera, etcétera. Por último, el hombre y su relación con el Estado.
¿Por qué con el Estado? Bueno, hoy en día sabemos que la conformación de los distintos estados, las formas de gobierno, territorios, ciudadanos y todo lo que implica es la relación que tenemos con el poder, cómo se ejerce ese poder, cómo está dado ese poder o emanado ese poder. Puede venir de un solo hombre, de un grupo de hombres, de una estructura, de todos. Ajá, todos podemos tener ese poder, lo que llamamos democracia. Entonces, lo que estudiamos en el fenómeno social es la relación que tiene el hombre con el Estado. Y eso tiene muchísimas implicaciones. Por eso a estas ciencias que estudian al hombre, este conocimiento del fenómeno social, le llamamos ciencias sociales. Aquí puse algunas, que es la historia, la sociología, la psicología, antropología, arqueología, política, axiología, lingüística, derecho, como economía, comunicación, geografía. Nos podrían faltar otras, ¿de acuerdo? Estos en términos generales es lo que el hombre tiene por cultura. Cultura entendida como conocimiento, como el saber del hombre. ¿Qué cosas sabe el hombre? Como ustedes están haciendo una preparatoria, ¿sí? En la preparatoria es lo que se llama educación media superior, que significa que hicieron una educación básica. La educación básica es la primaria y la secundaria. Ahora la educación media es una preparación para la universidad, pero también es una preparación para el ámbito de adultos. Un ámbito de adultos donde tiene que haber cierto nivel de conocimientos, una perspectiva cultural. Hasta dónde llegan sus conocimientos, eso es el examen. Un examen como el que ustedes van a hacer es un equivalente. Es decir, ¿cuáles son los conocimientos que debe tener una persona que realizó estudios de preparatoria? Y eso es lo que estamos haciendo, dándoles esos conocimientos para que ustedes puedan tener ese equivalente y recibir un certificado. Certificarlos que son personas con los conocimientos o la cultura general suficiente para recibir su certificado de educación media superior, que puede ser un certificado de bachilleres, un certificado de preparatoria, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, como estamos hablando de la ciencia, de ese conocimiento de fenómenos, de ese conocimiento de la realidad, entiendan lo que quieran entender por realidad. No vamos a discutir si hay algo real, si existe la realidad, si se puede conocer la realidad. Al menos la ciencia tiene la perspectiva de poder decir algo sobre la realidad, lo que quieran entender por la realidad. Pero es muy difícil. Esto lo hace a través de hipótesis. Hipótesis es decir, algo sobre la realidad. Bueno, la ciencia entonces necesita de un método. No siempre lo necesitó y no siempre lo utilizó. Simplemente decía cosas. Se basaba mucho en otro método que era el método de la lógica, lo que utilizaba la filosofía, método de la lógica o la intuición o algún otro método. Pero la ciencia, cuando se empieza a ser particular, cuando ya estudia la materia y cuando ya estudia al hombre desde estas dos perspectivas, de la naturaleza y de la relación social, entonces requiere un método que me permita confirmar lo que digo de una hipótesis. Les voy a poner un ejemplo, ahorita muy actual, y va a quedar grabado, obviamente, ese ejemplo, y se quedará a la posteridad, el ejemplo de la actualidad. Estamos hablando, por ejemplo, del COVID, ¿sí? Muchos hablan de que hay medicamentos que pueden curar a las personas enfermas por COVID. Uno de esos aparentes medicamentos es el dióxido de cloro. ¿Ok? Bueno, esa es una hipótesis. El dióxido de cloro cura o evita la enfermedad del COVID. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí una hipótesis de la realidad, porque dicen, bueno, hay una realidad. Ahora, ¿qué necesito? Confirmar mi hipótesis, confirmar que efectivamente esa sustancia, ¿sí?, tiene efectos curativos, ¿ok? Profilácticos, es decir, que puede aliviar o curar o evitar. Bueno, para eso necesito un método que me permita confirmar mi hipótesis. En el caso de la ciencia natural, de la ciencia de la materia, tenemos el método experimental, pero no es exclusivo de las ciencias naturales. También la psicología utiliza el método experimental, la geografía usa el método experimental,
incluso el derecho tiene algunas partes donde puede utilizar el método experimental, ¿sí? Se pueden diseñar experimentos sociales. Por eso no me gusta utilizar el término de ciencias experimentales, porque ese método está empezando a utilizarse en las ciencias sociales. Y no quiere decir que las ciencias sociales se vuelvan ciencias naturales, porque su objeto, eso es lo que quiero que quede claro, su objeto de estudio es distinto. El objeto de estudio de la materia y el objeto de estudio del hombre. Entonces, pero podríamos llegar a incorporar el método experimental. Algo muy difícil. Ver, si ya es difícil para las ciencias naturales, imagínense lo que va a ser para las ciencias sociales. Tremendamente difícil. No imposible, pero muy difícil. Ahora, dentro del método experimental y con el ejemplo que les estaba dando, entonces necesito diseñar una serie de experimentos, o sea, de pruebas que me permitan demostrar mi hipótesis. Y entonces tiene que pasar por una serie de pruebas muy rigurosas para que esa sustancia pueda ser catalogada primero como medicamento y después decir que efectivamente en el ámbito de la realidad puede o cura o es profiláctico, etcétera, etcétera. Pero si no hay toda esta serie de experimentos, nadie las ha hecho, entonces no se puede afirmar nada de esa sustancia. Quedará en una hipótesis. Y eso, en el caso de la medicina, pues resulta delicado, ¿ok? Podría ser fatal y no curar nada. Bien, entonces tenemos ahí el método experimental. Para las ciencias sociales también utilizamos el método de investigación documental. Bueno, ahora, ambos métodos se utilizan en las dos, tanto en la ciencia natural como en la ciencia social. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque también para las ciencias naturales pues necesitamos investigación documental, o sea, haría los registros, antecedentes, por eso ustedes tienen que ir a lo que se llaman los papers. Los papers son reportes científicos, ¿sí? Donde se están haciendo experimentos. Entonces hay que hacer una investigación documental, hay que ver qué se está diciendo, desde cuándo se utiliza esa sustancia, para qué se usa. Entonces, utilizamos el método para confirmar lo que una ciencia intenta decir de los fenómenos, tanto de la naturaleza como del fenómeno social. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda más o menos claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. No, gracias. Perfecto. No, ninguna. ¿Ninguna pregunta? Excelente. Bueno, entonces vamos a la siguiente lámina. Si ya tienen captura de pantalla, vamos a, también ahí donde van a estar los videos, estos que estamos produciendo, también van a estar estas láminas, también las van a poder encontrar ahí. Bueno, vamos a la siguiente lámina. Voy a regresar a la sesión para poder encontrar la siguiente lámina y poder abrirla. Bien. Así vamos con orden y no se nos satura la internet. Creo que no la abrió. No. Otra vez. Ahí va, sí. Creo que sí. Listo. Ahora sí. Perfecto. Bien, les voy a compartir. Ok, lo van a ver en negro. Luego se aclara y enseguida aparece la información. Bien. Bueno, ¿qué vamos a platicar ahorita? Vamos a seguir con esta cuestión de la ciencia, entonces vamos a ver cómo se da esa divulgación, ¿sí? Con respecto a la ciencia. Es decir, vamos a comentar algunas cuestiones importantes. Hablábamos de la ciencia. Bien. ¿Qué relación tienen ustedes con la ciencia? ¿Por qué tienen que saber ciencia? Bueno, porque están en el ámbito social, es decir, toman decisiones a nivel de sociedad. ¿Qué significa? Pues que votan y que van a elegir candidatos para determinadas funciones políticas, como presidencia, gobernadores de los estados, presidentes municipales, alcaldes de las diferentes alcaldías aquí en la Ciudad de México, diputados, senadores. Y entonces necesitamos ser conscientes de la importancia que tiene la ciencia
para el desarrollo de un país. Y eso es la tecnología que utilizamos. Bueno, dentro de la ciencia está la divulgación de la ciencia. ¿Ok? Esa divulgación está dirigida a una sociedad no especializada, nosotros en términos generales. Es decir, aunque yo haya estudiado química, no significa que sepa todo de física. Entonces soy una sociedad no especializada, lo cual quiere decir que puedo leer divulgación científica de la física y tratar de entender lo que están haciendo los físicos. También, aunque sea químico, no significa que sepa de medicina o que sepa de mecánica o que sepa de muchas otras cosas. Entonces, dentro de lo que es el ámbito de la divulgación de la ciencia, una parte muy importante, pues está dirigido a eso. ¿Para qué sirve? Pues para tomar decisiones que pueden impactar en el desarrollo de la ciencia de un país, en el caso de nuestro, y no ser dependientes de otras naciones. O sea, que nuestra tecnología, que es la aplicación útil de todo ese conocimiento, ¿sí? Pues tenga una aplicación adecuada y no de dependencia, que tengamos nuestra propia tecnología. Bueno, ya dijimos que la ciencia utiliza el método científico, que es la confirmación de una hipótesis. ¿Y qué hacemos? Pues hacemos una descripción de los fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Y lo que hacemos es reproducir el fenómeno a través del método científico o el método experimental. Lo que hacemos es tratar de identificar la realidad, ¿sí? Confirmar esa realidad, que eso es el conocimiento. Entonces tenemos conocimiento de esa realidad. ¿De qué tenemos conocimiento? De la materia, y tenemos conocimiento del hombre, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Nosotros sabemos que podemos mover un objeto y que un objeto no se mueve por sí mismo. Esa es una condición natural. Un objeto no se va a mover por sí mismo. Entonces necesitamos empujarlo. Esa es una causa, ¿ok? Y ese objeto se va a desplazar cuando lo empujamos, cuando conocemos la causa. Eso es el fenómeno. El movimiento va a ser un fenómeno. Entonces lo que hacemos es eso, tratar de establecer, ¿sí?, cuáles son las condiciones de esa realidad, tratar de entenderla. Ahora, ese conocimiento se utiliza en la tecnología. La tecnología es algo que el hombre lo ha utilizado desde hace muchísimo tiempo. Mucho, desde el momento que agarró una piedra para partir algo, o le sacó filo a una piedra para poder cortar una piel y comer un animal, ¿sí? Desde el momento que pudo domar al fuego, utilizar el fuego, ¿sí?, crearlo, ¿sí?, desde el momento que pudo transformar a la materia, encontrar los metales y construir cosas con metales, o como esto que es de cerámica, construir algo que es de cerámica. Todo eso, ¿sí?, es una tecnología. Y esa es una creación de útiles que facilitan nuestra vida y que están enfocados primordialmente al consumo. Todo lo que tenemos hoy de tecnología tiene que ver con el consumo. Pero para tener tecnología hay una relación entre el conocimiento y la tecnología. Entre más conocimiento tenga de la materia y del hombre, mejor desarrollo de esa tecnología. Conforme voy desarrollando la tecnología, pues voy aportando también conocimiento de la materia y del hombre. Y ese es el ámbito en el que debemos estar permanentemente trabajando nosotros, estudiando nosotros. Quizás no se conviertan en científicos, no desde el punto de vista de ir a la universidad, hacer una carrera científica, convertirse en físicos y cuestiones así, pero hagan lo que hagan ustedes en el futuro, ¿sí?, entre mayor relación tengan o contacto con la ciencia a través de la divulgación, mejores criterios de opinión van a tener y van a poder opinar con mayor certeza acerca de lo que pasa en el ámbito social, en nuestra ciudad, en nuestro país, ¿sí?, qué tecnología se está utilizando, y entender todas las opiniones o críticas. Recuerden que cualquiera tiene el derecho de emitir su opinión, pero tiene la responsabilidad de opinar con fundamento. No se trata solo de opinar porque tengo opinión. Mi opinión es válida en la medida en que está fundamentada, en que tiene el conocimiento suficiente a partir de la información a la que estoy accediendo. Y hoy en día ustedes están privilegiados comparativamente con otras épocas, impresionantemente privilegiados.
Eso de que los tiempos de los viejos eran mejores que ahora no es cierto. ¿Sí? Que antes se vivía mejor, no es cierto. Hoy tenemos cosas extraordinariamente mejores. ¿Sí? Vivimos cada vez mejor. Eso también es una realidad. No hablo económicamente, porque ese es otro asunto de la política. ¿Sí? Pero estamos mejor, tenemos mejores condiciones de vida. Nuestra vida se ha incrementado. Nuestro nivel de edades es ahora pues arriba de los 70 años, cuando antes era los 40, después subió a los 50, y ya tenemos personas de 80, 90 años, ¿ok? Entonces, ha mejorado mucho nuestra vida. Y en el tema del conocimiento, de la divulgación de la ciencia, pues desde luego que tenemos mejores condiciones. Está la Internet. En la Internet está toda la información que ustedes quieran. Hay infinidad de revistas a las que se pueden suscribir, hay algunas de pago, otras de carácter gratuito. Hay libros, PDFs, hay un montón de material de video, está el YouTube, hay ahora el el TikTok, que ya tiene una sección de divulgación de conocimientos, ¿sí? Están el Instagram, ¿sí? Por cierto, regístrense en nuestro Instagram para que puedan ver algunas lecciones ahí que estamos dando a las 2:30, los lunes, miércoles y jueves, a las 2:30 en vivo, algunas pequeñas lecciones, duran unos 10 minutos, entonces para que también nos sigan por ahí, por Instagram de Grupo Alesa. Ahí lo consideran para poder vernos. Bueno, ¿alguna pregunta? No. Perfecto. Vamos a la siguiente. Vamos por partes. Entonces, quitamos y buscamos y vamos con la última. Profe, no alcancé a guardarla. ¡Qué barbaridad! Espérame tantito. Yo también Sí, ya me... Yo sí la guardé, si quieres la paso en el grupo. gracias. Muchas gracias. Está bien. Sí, ya me perdí. Acá está. Espérame, no me encuentro. Ay, ay, ay. Aquí está. No. Aquí está. Ay, quién sabe por qué se me movió, pero ya lo encontré. Muy bien, entonces vamos a abrirlo. Ahí va. Ya está. Bien, les comparto y la van a ver en negro y después se va a ir aclarando. Ahí viene, ahí viene. Tenga paciencia, ¿eh? Ahí está. Ok. Bueno. Hay otras áreas, obviamente, del conocimiento que no son una ciencia, como el arte. El arte no es una ciencia, ¿sí? Y decir que es el arte, híjoles, es algo tremendamente complicado. Voy a tratar de ser lo más simple en esta laminita que tenemos aquí, ¿sí? Pero podemos encontrar algunos elementos que nos permitan saber que algo es arte. Esos elementos son, por ejemplo, que todo arte tiene una técnica, está involucrado un artista y hay un resultado, una obra, lo que le llamamos la obra de arte. Entonces, siempre el arte va a tener una técnica, alguien que elabora o usa esa técnica y el resultado de usar esa técnica es la obra. ¿Ok? Ahora, el arte está relacionado básicamente con lo que consideramos lo bello, ¿sí? Decimos que las artes, lo que tratamos de expresar es lo bello. Eso que hablamos de bello o belleza tiene que ver con la experiencia estética, lo sublime del arte, el genio, la originalidad, ¿sí? Cuando nosotros vemos una obra de arte, ¿sí? Sí, desde luego que el arte expresa una relación política del hombre con el hombre. Siempre, el arte siempre va a expresar un momento político. Político, no estamos hablando de la política de los gobiernos y todo eso, estamos hablando de las relaciones hombre con el hombre, es decir, cómo es la relación del hombre con el mismo hombre, esa relación política
está visto en el arte. El arte expresa todo eso, nos habla, el arte nos dice, es decir, es una manifestación del ámbito social, ¿sí? Nos habla de nuestras creencias, de nuestra relación con el gobierno, con el Estado, de nuestra relación con nosotros mismos. Todo eso nos dice el arte, es una expresión, pero siempre a través de lo que consideramos como lo bello. Ahora, hay diferentes formas de arte. Una de ellas son las artesanías, orfebrería, el telar, el tejido y crochet, la alfarería, el canto popular, la fotografía, la litografía y muchas otras cosas que guardan estos elementos. O sea, si ustedes observan, en todos hay una técnica, en todos hay un artista, lo que llamamos un artesano, en todos hay una obra, un resultado, ¿sí? Una prenda, un cuadro, una pieza musical, lo que sea, ¿sí? Todas tienen el ámbito de lo bello, ¿sí? En todas tenemos una experiencia estética y podemos encontrar o decir, eso es bello, aunque sea casi imposible establecer qué es la belleza y por qué decimos que las obras son bellas, ¿ok? Bueno, hoy en día en la filosofía se ha descartado un poquito esta cuestión de lo bello y hablamos más de experiencia estética o sublime, lo sublime en el arte, ¿sí? Ya no se habla tanto de lo bello, pero en términos generales podríamos decir que el arte nace de la idea de belleza. Ahora, hay otras artes, lo que le llamamos las bellas artes. Estas se clasifican en visuales, audibles y de movimiento. Las visuales, la pintura, la escultura, la arquitectura; audibles, la música, la literatura; y de movimiento, la danza. Son 6, como pueden ustedes darse cuenta. Y por eso a las artes cinematográficas se les denominó el séptimo arte, porque hay una gran dificultad en colocarlas en alguna de estas 3 o tener una nueva clasificación. Y la nueva clasificación podría ser artes cinematográficas. Por eso se le conoce como el séptimo arte. ¿Ok? Entonces, todo esto es lo que conocemos como arte. Cualquiera de ustedes puede hacer arte. Todos podemos hacer arte. Pero el resultado de nuestro trabajo en el ámbito artístico tendrá un carácter de obra de arte bella bajo muchos criterios. Hay críticos, hay gente especializada, hay personas con mucho conocimiento, con perspectivas de lo que debe ser una obra y por qué alguien debe ser premiado, ¿sí? Por su originalidad, por el ingenio que tiene, bueno, por la genialidad que demuestra, por la manifestación social o política. Les pongo un ejemplo, a lo mejor muy reciente. Hace poco hubo una exposición en Bellas Artes, antes de esta pandemia, de un pintor que expuso unos cuadros de Emiliano Zapata, donde colocaba a Emiliano Zapata en una expresión, ¿sí?, extremadamente feminista. Digo, femenina. Sí, saben de lo que estoy hablando. Son unos cuadros que puso este artista. ¿Ok? Se va a acabar la sesión y regresamos para cerrar. ¿Ok? Entonces, ahorita seguimos platicando de esto.